Bueno, es un magnífico día aquí para nosotros físicamente y también espiritualmente. Porque nosotros hemos tomado la decisión de creer en la palabra, de aferrarnos a la revelación divina que Dios nos ha dado, de andar según ella. Pero es un andar diario. Ya hemos tomado decisión, somos renacidos, somos los hijos de Dios, los que creemos en la palabra de Dios y hemos creído Romanos 10:9. Pero ahora, para manifestar la grandeza del poder que está disponible, es cuestión de creer diariamente, de seguir afirmando esa decisión de haber creído en la palabra, de creer en la palabra. Quisiera compartir con ustedes hoy algo que es muy bueno que ustedes sepan, un mensaje del doctor Wilby de la clase avanzada. Este mensaje, el doctor lo escribió hace aproximadamente un año, en junio de 83, si mal no me acuerdo. Si mal no recuerdo, él lo escribió hace un año, en la ocasión de ir a la Argentina y a Perú para presentar la palabra de la clase avanzada. Antes había escrito otros mensajes, o por lo menos otro mensaje de saludos para la clase avanzada, pero quería compartir este mensaje con ustedes porque es el corazón del doctor para todos ustedes que tomen la clase avanzada en español. Esta es quizás la primera generación de la verdad, de la revelación del misterio de Dios desde el primer siglo. Quizás la primera generación de la verdad, de la revelación del misterio de Dios desde el primer siglo. Así que sean alentados y bendecidos. Los amo y le doy gracias a Dios por el gozo que tengo de enviarles a mi Gary para que los guíe a mayor luz y verdad. Dios los bendiga. Victor Paul Whitfield. Y quisiera compartir con ustedes también un poema escrito por una dama que se llamaba Will Allen Drumgoole. Will Allen Drumgoole. Y se llama El constructor de puentes. El constructor de puentes. Un anciano en los últimos años de la vida viajaba por un camino solitario y llegó en el ocaso, que era frío y gris, a un abismo vasto, profundo y ancho, por el que se deslizaba un arroyo lento y sombrío. El anciano cruzó en el crepúsculo sin tenerle miedo a la sombría corriente, pero se volvió al llegar salvo al otro lado y construyó un puente que cruzara la corriente. Anciano, dijo un joven cercano, tú estás desperdiciando tu fuerza al construir aquí. Tu viaje terminará al terminar el día. Tú nunca más pasarás por aquí. Tú has cruzado el abismo profundo y ancho. ¿Por qué construyes un puente al ocaso? El constructor alzó su canosa cabeza. Joven, dijo él, en el camino por el cual he venido, viene tras de mí algún día un joven cuyos pies también tendrán que pasar por aquí. Este abismo que yo he cruzado, para ese jovencito podría ser una caída terrible. Él también tendrá que cruzar en el crepúsculo. Joven, es para él
que construyó el puente, el constructor de puentes. Es que nosotros tenemos esta vida y solamente esta vida, ese cuerpo físico que ustedes tienen, no van a tener otro cuerpo físico. Es el único que yo tendré, el único que ustedes tendrán. Es la única vida que me toca vivir. Estamos de esta clase avanzada no solo para aprender a operar las manifestaciones y para recibir revelación, no. Estamos aquí para tener algo que dure, que permanezca, como la misma palabra. Podrían hacer cualquier cantidad de milagros y maravillas aquí en la tierra. Pero si después de todo eso, al morir, no quedara nada, ¿qué provecho tendría? Ninguno. Y hay personas en el mundo que están haciendo esto. Señales y milagros y prodigios falsos, engañosos. Grandes milagros, sobrenaturales, que el mundo de los 5 sentidos, alejados de Dios y también del poder del diablo, de las dos cosas, no pueden comprender. Pero estas personas del diablo que están operando estos milagros, no. Después de esta vida, ¿qué? O el nada o peor que el nada. Pero para nosotros, después de esta vida, aquí en la tierra, nos espera un retorno magnífico, el retorno magnífico de Jesucristo y la maravilla, el milagro de vivir una eternidad magnífica. Así como el constructor de puentes nos toca a todos nosotros, le toca a cada uno de nosotros vivir esta vida de tal manera que dejemos algo atrás, un puente para otros. Cuando testificamos, cuando pastoreamos, cuando enseñamos, cuando sencillamente vivimos la palabra para que nuestras vidas comuniquen y expresen la palabra de Dios, estamos construyendo un puente. Estamos alumbrando el camino a otros para que ellos también puedan vivir. Y Dios reconoce y honra esto y nos da recompensas eternas. Así que a la vez construimos para otros y para nosotros también. Y gracias por la gran construcción que ha realizado el Dr. Weibel para todos nosotros, para que nosotros podamos cruzar este abismo profundo y ancho que es este mundo diabólico, pero que para nosotros que creemos la palabra, un mundo magnífico y maravilloso, bendecido por la mano de Dios, porque nosotros podemos creer, y si creemos en su palabra. Es que el secreto más grande en el mundo hoy, es el número 3, Nicolás, sigue siendo que la Biblia es la revelación de la palabra y la voluntad de Dios. La Biblia es la revelación de la palabra y de la voluntad de Dios. Para nosotros ya ha dejado de ser un secreto esto, ya desde tiempo. Sabemos que la Biblia es la revelación de la palabra y la voluntad de Dios. Y a nosotros nos toca hacer conexión con esta palabra y declararla y darla a conocer. Juan, capítulo 10, por favor. Juan 10. Otro versículo que no es secreto para nosotros. Juan, capítulo 10. Dice aquí en Juan, capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no viene. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón es malo. Sus objetivos son todo lo contrario de lo que nosotros queremos, de lo que Dios quiere para nosotros. Él viene hurtando, matando, destruyendo. Pero yo, en contraste, al contrario, yo, Jesucristo, he venido no para hurtar, matar, destruir, sino ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Las escrituras fundamentales siguen siendo fundamentales e importantes en la clase avanzada.
Jesucristo vino para que tengamos la vida en abundancia. Satanás para destruir, hurtar, matar, destruir. Y la destrucción más grande, la mayor destrucción que hay, es apartar a la gente de la integridad y de la exactitud de la palabra de Dios. Repito, la destrucción mayor, la mayor destrucción, es apartar a la gente de la integridad y de la precisión de la palabra de Dios. Damas y caballeros, ¿para qué sirve la religión? Si no es para apartar a la gente de la verdad de la palabra, para que sean engañados, para que piensen que están haciendo algo que divino, algo que tiene que ver con Dios, mientras lo único que están haciendo es perder tiempo, sino algo peor. Satanás trabaja a través de la religión y de cualquier ideología, cualquier cosa que él pueda encontrar para engañar a la gente, para que no hagan conexión con la palabra de Dios correctamente dividida, como nosotros hemos tenido el privilegio, por la gracia de Dios, de hacer. Contra esto va el ladrón, el diablo, hurtando, matando, destruyendo. Hay un sinfín de religión. Si quieres estudiar religión, puedes estudiar religión todo el tiempo, si quieres. Yo no quiero. Yo quiero estudiar la palabra de Dios. Entiendo que enseñan religión en varias escuelas. Bueno, aquí no enseñamos religión, enseñamos la palabra de Dios. Enseñamos la palabra de Dios, porque la verdad, hay un sinfín de religión, pero la verdad proviene solamente de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios. La verdad no de las religiones. ¿Tienen algunas cosas verdaderas? No hay ninguna religión que no tenga cosas verdaderas. Ustedes saben eso. No estamos diciendo que los musulmanes no saben nada de nada. No estamos diciendo que los seguidores de Confucio están totalmente errados en todo. No, ustedes saben cómo trabaja Satanás. Siempre mezcla el error con la verdad. Pero el fin de estas religiones es la muerte. Aun cuando enseñan principios que sí son sanos. Pero es la mezcla de principios sanos con principios errados. En la palabra de Dios correctamente dividida no hay ningún error. No hay ninguna mezcla. Es todo perfecto. Ahora, nosotros en nuestra división de la palabra podemos errar, entonces tenemos una mezcla de error con la verdad, como hacen todas las religiones, o con la Biblia o con otra fuente que ellos consideran como normativa para la verdad, pero para nosotros la norma es la palabra de Dios. Porque sabemos que la verdad procede solamente de la palabra de Dios, la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él no dijo: yo soy uno de los caminos. Es importante esto, muy importante. En el griego hay el artículo y en el arameo también hay algo que puede considerarse como un artículo, indicando de todos modos del contexto que el camino es Jesucristo. Hay otros caminos, pero no conocen el mismo sitio. No tienen el mismo destino. Muchos caminos, pero solo un camino que llega a la vida abundante y eterna. Es Jesucristo. Jesucristo representaba a Dios y a su palabra aquí en la tierra. Y Él no defendía la palabra, porque, damas y caballeros, número 6, por favor, Nicolás, la verdad no necesita defensa alguna. La verdad no necesita defensa alguna. 6 palabras. Pueden rápidamente retemorizar y ya pueden imaginar las letras ahí. La verdad no necesita defensa alguna. La verdad habla por sí misma. Nosotros somos testigos. Jesucristo fue testigo. Él habló la palabra. Eso lo establecimos y lo repasamos anoche. Jesucristo habló la palabra. Felipe habló la palabra. Pedro, Jesucristo, Pablo, Moisés, etcétera, etcétera. Nosotros hablamos la palabra. No es que tengamos que defender la palabra, sino que nosotros la hablamos, la proclamamos. El gran cristiano creyente Rufus Mosley,
cuyo nombre, si no han oído su nombre antes, es bueno que ustedes lleguen a conocer su nombre, porque fue un gran creyente que le enseñó al doctor Wilbur mucho. Rufus Mosley dijo, si un hombre dice una mentira, tiene que recordar qué dijo, para seguir repitiendo la misma mentira. Pero si decimos la verdad, podemos olvidarlo. Una de las grandes ventajas de decir la verdad. No tenemos que preocuparnos por contradecirnos tanto. Es que la verdad solo necesita ser proclamada. No tenemos que inventar, bueno, cómo una estrategia, cómo voy a defender esto, y él tiene esa queja, tiene esa objeción, ese señor allí, ese filósofo por aquí va a decir que no, bueno, ¿y cómo podemos saber que la Biblia? Y este tipo por ahí va a decir, ¿y cómo saben ustedes que Jesucristo no fue Dios y todo? No tenemos que idear una defensa de la palabra, no. Lo único que se requiere es que la verdad sea proclamada, declarada, con denuedo, claramente, abiertamente, para que la gente pueda decidir, quiero aceptar o no. Nosotros testificamos de la verdad. La primera cosa que Jesucristo hizo cuando Él fue resucitado de los muertos fue testificar. Y Él no perdió tiempo defendiendo o tratando de defender la palabra. Él afirmó, proclamó la palabra. Y nosotros también podemos desarrollar una tremenda ofensiva con la palabra. No es que queramos ofender de la gente, pero queremos llevar la ofensiva con la palabra, como un partido atlético. Podemos hablar todo el tiempo de la gran defensa que tiene un partido de fútbol, por ejemplo. Pero si nunca marcan ningún gol, no van a ganar nada, ¿verdad? Pueden tener toda la defensa que quieran, pero sin la parte ofensiva no van a ganar. Así que nosotros no vamos a perder tiempo defendiendo, vamos a aprovechar el tiempo con goles para Dios, para Cristo, hablando de la palabra, llegando al corazón de la gente con la palabra. Lo que Dios quiere. Y es la palabra, porque las experiencias pueden ser falsificadas y pueden variar, pero la palabra de Dios es normativa para cada creyente. Miren ustedes las experiencias a la luz de lo que la palabra dice. Vamos a hablar de experiencias en esta clase. No es malo hablar de experiencias, pero no son nunca normativas para la verdad. La palabra de Dios es normativa para la verdad. De eso hablaré más adelante. Voy a repetir algo que dije anoche. No es verdad solo porque tú lo experimentaste. ¿Se acuerdan? Es verdad porque la palabra de Dios dice que lo es. El número 7, por favor, Nicolás. No es verdad solo porque tú experimentaste algo, es verdad porque la palabra de Dios dice que lo es. Si tú experimentas algo y no la puedes entender a la luz de la palabra, ¿qué vas a creer? ¿La experiencia o la palabra? La palabra, exactamente. La palabra se para por sí sola. Y nunca hay que disculparse por la exactitud de la palabra. Luego ustedes ven, no es verdad solo porque tú lo experimentaste, es verdad porque, ¿qué dice? Señales y maravillas verdaderas siguen a los que creen y dividen como. Así lo tienen. La verdad no necesita defensa alguna, dice. Nosotros necesitamos desarrollar el arte de responder a una pregunta con otra pregunta. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de estar en la ofensiva en lugar de estar en la defensiva. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia en un momento u otro, que nos han venido haciendo preguntas
y nosotros estamos tratando de responder a sus preguntas. Ellos tienen la situación bajo su control. Nosotros estamos corriendo para tratar de encontrar alguna explicación para las dudas que ellos tienen, o para las quejas que tienen. Eso no es lo que Dios quiere. No es lo que hizo Jesucristo. Repetidamente, reiteradamente, Él declaró en los evangelios la verdad de la palabra. Y cuando le hacían preguntas, Él por lo general les hacía a ellos preguntas. Le preguntaban, bueno, ¿por qué quebrantan tus discípulos las tradiciones de los ancianos? Y Jesucristo no dijo, bueno, déjame ver, ¿por qué quebrantamos nosotros las tradiciones de los ancianos? Bueno, es que realmente no. ¿Qué dijo? La primera cosa que hizo, les hizo una pregunta, ¿y por qué quebrantáis vosotros los mandamientos de Dios con vuestra tradición? Él no perdió tiempo tratando de responder a su pregunta tan estúpida, tan diabólica. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos hacen preguntas, dicen, ¿ustedes hablan en lenguas? Y claro que nosotros, nos ponemos muy colorados, muy avergonzados. Bueno, de vez en cuando, sí. No, tenemos que desarrollar el arte de responder a una pregunta con una pregunta. Nos preguntan, ¿y ustedes hablan en lenguas? ¿Usted habla en lenguas? Yo digo, ¿hablar en lenguas? ¿Habla usted en lenguas? Y él dice, pues no. Yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora él tiene que responder. Y él dice, bueno, que yo creo que es del diablo. ¿Es del diablo? ¿Y cómo sabe usted que es del diablo? Bueno, que yo, la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice la Biblia? El hombre, el pobrecito, va a tener que o creer la palabra o salir muy enojado. Una cosa o la otra. Tiene que ser así. Y de verdad, la voluntad del Padre es que sus hijos hablen en lenguas. Es lo que quiere Dios. Que los creyentes hablen en lenguas. Y nosotros lo sabemos, la palabra lo dice claramente. Y hay creyentes magníficos. Y no estamos aquí para hablar mal de personas, especialmente no de creyentes sinceros. Pero, damas y caballeros, es una cosa si un hombre ha tenido la oportunidad de creer la palabra y la ha rechazado. Es otra cosa si está ahí solo esperando que uno de nosotros llegue a él con la palabra, ¿no es cierto? Hay creyentes magníficos, sinceros, que no hablan lenguas, que no conocen la palabra correctamente de vida, que creen que Jesucristo es Dios, todo esto, pero es que no han tenido la oportunidad de creer la palabra porque no ha llegado a él ninguno de nosotros. Y hay otros que están haciendo esas cosas a pesar de haber estado con nosotros, a pesar de haber escuchado de nosotros un poco de la palabra, la han rechazado. Es otra categoría. Pero de todas maneras, yo creo que la palabra enseña claramente que el creyente, el cristiano que no habla en lenguas, es como un cristiano de segunda categoría, de categoría inferior. Por su propia decisión, si ha rechazado la palabra, es porque él quiere ser ciudadano de segunda categoría en cuanto al reino de Dios. Porque esto no es lo que Dios quiere. Quiere que tengamos este poder en nuestras vidas. Y bueno, eso es el mejor de casos. Puede que bajen a niveles aún inferiores a segunda clase estos cristianos, porque están negando el poder de Dios. Y entonces están rayando con la categoría de la religión débil, vacía, incluso diabólica, si niegan el poder de Dios. Porque nosotros no estamos en ritos, ceremonias, sesiones eclesiásticas. Nosotros estamos en el poder de Dios. Hay una diferencia tremendamente grande. Pero de todas maneras, viene alguien, un gran caballero que representa mucho prestigio en la comunidad, quizás, o en una iglesia, y los creyentes se paralizan espiritualmente cuando alguien les hace una pregunta. Yo he estado en esta categoría, o casi en esta categoría, que alguien me ha preguntado cosas y yo no he tenido la preparación académica, digamos, para
poder defender algo de la palabra de Dios. Y yo he sido reducido a solamente afirmarlo. Pero de veras puedo decir que no me he ruborizado demasiado ante estas inquisiciones, porque aunque ellos puedan saber, en algunos casos, más datos, más hechos históricos, de todas maneras, yo conozco la palabra. Yo sé lo que dice la palabra. Yo no puedo decir es lo que ha dicho cada teólogo de cada siglo, de los 20 siglos que han pasado desde el primer siglo, desde Jesucristo, ni ustedes. Hay teólogos en el mundo que sí lo pueden hacer. Pueden hablar de este teólogo, de aquel teólogo, de esta teoría, de aquella teoría. Pero ¿qué valor tiene eso si uno no conoce la palabra de Dios? Ahora bien, hay un lugar en el Ministerio de Investigación para esto de conocer las diferentes teorías, pero eso es algo diferente, muy diferente. Eso es después que uno haya pasado por toda una trayectoria de estudiar la palabra, la pura palabra de Dios. Y cuando uno ya tiene sus bases bien asentadas, y ese es solamente un aspecto del ministerio, del Departamento de Investigaciones en la Central Internacional. Hay personas allí que sí pierden tiempo estudiando los escritos de otros hombres. Y es cierto, pérdida de tiempo desde el punto de vista espiritual, pero hay una necesidad de hacer esto para algunas personas, es una parte del cuerpo, una función legítima. Pero para nosotros, los creyentes que queremos vivir la palabra de Dios, no hace falta tener conocimientos de lo que hayan dicho los teólogos, los filósofos, los que han... Así que cuando presenten oposición en la palabra, los tíos, los primos, ese tío que es sacerdote que ustedes tienen, cuando él empieza a hablar con nosotros de la gran tradición de la iglesia y cómo puede ser que ustedes piensen, que creen, que saben tanto más que nosotros. No sabemos más que ellos en cuanto a cosas que no tienen valor. Es que nosotros creemos la palabra, es la diferencia, y tenemos el poder de Dios en manifestación. No es que nosotros tengamos más conocimiento que ellos, no caigan en esa trampa de ellos. No, ellos saben más, y allá ellos, con sus conocimientos también. Aquí nosotros, con nuestros conocimientos de la palabra de Dios correctamente dividida. Así que, sencillamente no permitan ustedes que nadie critique la palabra de Dios correctamente dividida, porque no saben lo que están haciendo, no saben. Están defendiendo tradiciones. Algunos de ellos, muchos de ellos han tomado la decisión de defender tradiciones en lugar de la palabra. Nosotros no estamos en eso, no estamos en lo tradicional, estamos en la palabra. No es ninguna tradición que nosotros queramos defender, no queremos defender nada, queremos hablar. Queremos tomar la ofensiva y proclamar la verdad de Dios. A esto Dios nos ha llamado. Le costó a Dios su Hijo unigénito esta palabra, esta verdad, esta vida abundante que estamos viviendo. Entonces nosotros podemos encontrar, yo creo que nosotros podemos hallar dentro de nosotros un poco de nuevo, de vez en cuando, para pararnos firmes en la palabra. A pesar de que digan, no importa cuántos doctorados tengan, cuánta jerarquía tengan en la iglesia o cualquier iglesia, nosotros conocemos la palabra. Me bendice tanto. Una creyente, una niña en Chile, me compartió sobre cuando ella fue a un hospital en una ciudad de Chile, una vez para sanar, para orar por un niño que estaba ahí y le habían dicho que iba a morir, que no había más remedio. Lo habían desahuciado y ella estaba ahí con el chico y le ministró. Fue sanado, gracias a Dios. Desahuciado, pero y estaba ahora sanado. Y vino un sacerdote, y empezó a criticarla. ¿Cómo es que tú dices que tú puedas decir que tú puedes sanar? Y un hombre como de 45, 50, 55, no sé cuántos años tenía, toda esta preparación académica y sacerdotal que tenía por detrás. Y estaba con esta niña de unos 24, 25 años, que no había pasado por ningún seminario, ningún cementerio, no había pasado por eso. Y él entonces la estaba criticando, pero ella sencillamente dice, bueno,
pero Señor o Padre, que creo que le estaba llamando Padre, no sé, es que la palabra de Dios dice que Él quiere que nosotros seamos sanos, que nosotros tengamos salud y prosperidad. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice que tenemos este poder. Y el sacerdote por fin salió enojadísimo diciendo, ella dice que puede sanar, ella puede sanar. Todo sarcástico. Y sí, ella lo hizo. Y él partió con proclamando su frustración y que él sencillamente no podía creer. ¿Por qué? Porque él tiene metido en su cabeza un montón de basura que dice que no puede ser. Que esto ya dejó de ser con los apóstoles, o que uno tiene que tener una santidad especial para hacer las cosas de Dios. Es cierto, pero la santidad no está en la carne, ¿está dónde? En el Espíritu. Nosotros lo tenemos. Esa santidad nosotros la tenemos. Que no depende de la personalidad de la persona, porque Dios no hace excepción de personas, depende del creer que uno ponga. Y dice en la palabra que hemos de hablar en lenguas. Dice en 1 Corintios 14:5, no tienen que ver allí, pero dice, quisiera que todos vosotros habléis en lenguas. Bueno, la voluntad de Dios es clara, ¿no? A propósito, eso de quisiera, eso realmente no, quizás no sea la traducción más perfecta, más correcta de ese versículo, porque el griego dice thelo, es la palabra. Quisiera expresa como, bueno, sí, me gustaría que ustedes hablaran en lengua. La palabra es thelo en griego, que es yo deseo, yo quiero. No es yo quisiera, no es que Pablo dice, bueno, ojalá ustedes hablasen en lenguas. No, sino yo deseo, yo quiero que ustedes hablen en lengua. Todos ustedes hablen en lenguas. La voluntad del Padre es clarísima, clarísima. Y eso de que hablasen en lenguas, también es otra cosa, es que la idea es que tengan la práctica de hablar en lenguas. No solo que hablen en lenguas una vez, lo dejen, como algunos lo hacen, de vez en cuando hablen lenguas. Eso es, deseo que ustedes todos tengan la práctica de hablar en lenguas. Es el infinitivo presente. ¿Qué significa eso? Así que Dios quiere que estemos hablando en lenguas, es lo que quiere. La voluntad de... ¿Por qué? Bueno, por 10 motivos. Ustedes saben como las 10, 11 cosas que esto hace para tener esa comunicación perfecta con Dios. Y lo que es más nos edifica, una de esas cosas nos edifica espiritualmente para que podamos hacer otras cosas para bendecir a su gente. Hechos 1, por favor. Hechos 1. Nosotros hemos sido llamados a ser testigos. Testigos de la grandeza de la palabra. Hablando en lenguas. Haciendo una práctica de hablar en lenguas. No solo de vez en cuando, sino continuamente. Estar hablando en lenguas. Hechos, capítulo 1. Dice aquí, en el versículo 8, pero recibiréis, ¿qué? La palabra recibir, ¿qué es en griego? ¿Cómo? Lambano, eso es. Lambano. Lambano. Poderoso. Palabra poder, ¿qué es? Dunamis. Poder potencial. Dinamita. Pero cuando Jesucristo dijo lambano allí, Él dijo una palabra en arameo, pero la traducción griega es correcta aquí. Da la idea correcta aquí de manifestar, ¿verdad? Lambano, manifestar. En otras palabras, ustedes con el dunamis, con este poder potencial que tienen o que tendrán, ustedes con esto van a aprender esto y la pólvora va a explotar. Ustedes van a tener una explosión de poder espiritual. Van a lambano el poder de Dios. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis abogados defensores. Ustedes podrán presentar mis disculpas y... No, ustedes me serán testigos en toda Judea y en Samaria. Punto. Sí, correcto. Hasta Pozo de Rosas. Eso sí. Todo el rincón de Venezuela, Colombia, América del Sur, el mundo entero, es lo que dice. Hasta lo último de la tierra.
lo que dijo Dios a través de las palabras de Jesucristo que fueron por revelación que Dios le dio. Somos testigos, no abogados defensores. Y de verdad es imposible convencerle al hombre discutiendo, con razones, discutiendo. Ahora, ustedes saben que podemos entrar en una discusión en el sentido de responder a sus preguntas legítimas. Ustedes lo saben, ustedes todos han testificado. Pero estoy hablando de tratar de convencerle a uno por la pura razón. No hay que pueda ser convencido por la pura razón. Porque no somos criaturas racionales en esa medida. Muy pocas personas llegan a ese punto. Van a creer porque quieren creer. Porque quieren creer. Después de todo, al fin y al cabo, lo que va a hacer la diferencia es el deseo que tengan en su corazón. No hay ningún proceso intelectual que les conduzca a, sí, 2 más 2 son 4. No va a ser así. Sí, pueden reconocer la sencilla lógica, el sentido común de la palabra, pero no es un proceso filosófico, racional, de razonamiento intelectual que vaya, al fin de cuentas, que vaya a conducir a alguien a creer la palabra. Es que él va a reconocer la verdad, y sencillamente va a reconocer esto es verdad, y él la va a creer. Nunca convencemos a un hombre discutiendo, sino testificando con el amor de Dios en la mente renovada. Es testificando con el amor de Dios en la mente renovada que nosotros ganamos a personas a la palabra. Ahora luego, una vez empiezan a traerse la palabra por este amor de Dios que nosotros estamos desprendiendo, que nosotros estamos manifestando y encarnando en nuestras vidas, entonces pueden comenzar a recibir la lógica de la palabra, es cierto, pero no en plan de discutir, sino reconociendo que este es el amor de Dios que nos está trayendo, ¿entienden? Es el amor de Dios. No es que nosotros presentemos un argumento filosófico que no se puede negar, porque si no ven el amor de Dios en eso, lo van a rechazar. No por razones lógicas, sino sencillamente por no querer, porque hay algo que dice, un hombre convencido sin corazón, un hombre convencido sin su corazón, un hombre convencido sin su corazón sigue con su opinión. Un hombre convencido sin su corazón sigue con su opinión. Así que tenemos que conquistar con el amor de Dios el corazón de la gente. Y luego que su corazón ha sido tocado por el amor de Dios, entonces pueden comenzar a ver la lógica, pueden comenzar a ver que sus propios razonamientos, sus filosofías, sus doctrinas, sus ideologías no valen nada y pueden empezar a ver el error de estas cosas. Pero no antes. Antes van a obstinarse en sus opiniones porque su corazón está lejos de nosotros, como los fariseos, que su corazón estaba alejado de Dios. Si su corazón está alejado de nosotros y la palabra que representamos, no importa lo que se haga aquí intelectualmente, aun si fuera cuestión de un debate, de una discusión bien organizada intelectualmente, y si ellos perdieran el debate, ¿qué importaría? Bueno, sí perdimos, pero sigo siendo lo mismo, sigo creyendo lo mismo. Pero si ganamos el corazón, no es así. Así que no defendemos la verdad. Casi es un pecado defender la verdad. No cometen ustedes ese pecado. Solamente presentamos la gran ofensa, las grandes verdades positivas de la palabra, y está. Y no tengan una lengua de alambres, de púas con la gente. A veces, particularmente cuando empieza a creer por primera vez, uno está tan seguro, tan convencido de todo, muy poco amor realmente. No ha aprendido a vivir el amor de Dios. Esto nos ha ocurrido mucho de nosotros. Que aprendemos la palabra y vemos la gran certeza de esto y tenemos muy poca paciencia con la gente, que no cree tan rápidamente quizás como nosotros. Y porque nosotros quizás en cuestión de unos días, unas semanas, llegamos a empezar a creer la palabra. Nosotros
Fuimos de las tinieblas oscuras a la luz brillante y presentamos la palabra a una hermana, un hermano, unos padres, unos papás, quien sea, y no quieren creerlo todo, de golpe así. Y nosotros tenemos, bueno, ¿qué tienes usted? ¿Qué tienes tú? ¿Qué cosa? ¿Qué horrible? Y tenemos la lengua de púas del hambre con ellos. Porque creemos que es tan estúpido que ellos no pueden creer la palabra como nosotros, tan rápidamente. Pero no, es el amor de Dios. Demuestren el amor de Dios. Ustedes lo saben ya. Ya tienen cierta madurez estando en la clase avanzada, pero pueden ayudar a otros. Y que nosotros todavía necesitamos un poco de esto, un poco de moderación en nuestra testificación. La testificación no es refutar sus errores. La testificación es manifestar el poder de Dios primero, Hechos 1:8. Y esto se hace en reuniones de creyentes. Pero la gente va a tener un interés en esas reuniones y en seguir asistiendo a esas reuniones por el amor que nosotros vamos manifestando. Ahora, de vez en cuando, es importante hablarles muy claro a las personas, hablarles muy, muy claramente, sin tener que ablandar el mensaje, nada, como Jesucristo. Él estaba hablando allí con los fariseos y Él les llamó hipócritas, pero ellos lo eran. Esos hombres, muchos de ellos no iban a creer jamás la palabra. Es una cosa, pero aún con nosotros, una vez esto le dijo a Pedro, ponte atrás, Satanás, que es bastante fuerte también, porque Pedro estaba tratando de persuadirle a Jesucristo a que no fuera a Jerusalén para hacer el sacrificio perfecto. Así que Jesucristo tuvo que decirle, deja eso. Eso es satánico, es diabólico. Así que hay momentos en que sí hace falta hablar claramente a las personas, pero el amor de Dios y la sabiduría de Dios nos va a decir cuándo y dónde. Hablar con alguien a quien estamos testificando, él dice algo que es contra la palabra, y nosotros decimos, eso es satánico, eso es de diablo. Generalmente sería absurdo. Puede que haya ocasiones en que no, pero generalmente sí. En el caso de Pedro, era un creyente que ya había pasado mucho tiempo con Jesucristo. Él sabía que Jesucristo iba a hacer la voluntad del Padre, o debía haber sabido eso. Así que Jesucristo le dijo así, Satanás, esto es satánico. Y así Jesucristo pudo llegar rápidamente a una corrección de la situación con Pedro. Pero no es un buen procedimiento de testificación, aún procediendo nosotros con una ofensiva muy fuerte, muy enérgica. No es buen procedimiento hablarle a la gente y decir, bueno, tú sabes que tú eres el diablo. Empezar así. Por revelación eso se puede hacer, sí, pero no como una regla de procedimiento. El testimonio del día de Pentecostés fue el lambano, el hablar en lenguas. El primer gran testimonio es hablar en lenguas, y otro gran testimonio es compartir lo que Dios ha hecho por nosotros. Es la segunda cosa, compartir Dios ha hecho por nosotros. La gente puede identificarse con eso, porque no van a poder identificarse con Dios y su palabra primeramente. Al principio, ellos no van a poder, la mayor parte de ellos por lo menos, no van a poder ver las cosas de perspectiva, con el enfoque espiritual puramente. Van a tener que ver en nosotros el amor de Dios, como he venido compartiendo, pero también van a poder relacionarse con cómo sus vidas han sido cambiadas por la palabra, cómo ustedes se han transformado, cómo Dios los ha bendecido. Con esto podrán identificarse. Quiero compartir con ustedes ahora, de nuevo, ese literal según el uso, Romanos 12:3. Les digo a ustedes, a causa de la gracia que me fue dada, para todos ustedes,
Controlen pensar para que no se salga fuera de lo debido, por medio de alimentar sus mentes, y la palabra griega es phronema, modo de pensar, por medio de alimentar su modo de pensar, conforme solamente a la medida de fe que Dios le ha dado a ¿quién? Cada uno. Sé condicionado por la palabra y no controlado por las circunstancias. Nosotros tenemos la conexión, tenemos a Cristo adentro. Así que tenemos que reconocerlo. Dios no va a ocupar nuestra mente por nosotros. Dios no nos posee. De eso vamos a hablar en mucho detalle, muy extensamente más adelante en la clase, porque es una clave importantísima, no se puede exagerar su importancia. Dios nunca viola nuestro libre albedrío, nuestra libertad, el control que nosotros tenemos de nuestras propias mentes. No hay nadie ni nada que pueda controlar mi mente a no ser que yo lo permita. Lo mismo para cada uno de ustedes. Yo nunca entrego mi libertad mental. Si yo quiero creer algo, si yo quiero creerle a alguien, es porque yo quiero hacerlo. No es porque me hayan obligado a hacerlo. Eso no lo permito. Ustedes tampoco. Dios no quiere esto. Nada de lo que nosotros hacemos con la palabra de Dios es por posesión. Es porque nosotros tomamos la decisión. Nosotros controlamos nuestras propias mentes para hacer tal cosa. En el mundo del diablo, el mundo espiritista, pierden su control. Las personas que se vuelven mediums pierden su libre albedrío. El medium generalmente cierra los ojos, se pone en un estado mental, estado psicológico muy receptivo, así, y permite que el espíritu malo entre. Él no está en control. Él no tiene situación bajo su control. El espíritu que ha entrado, que representa el diablo, tiene a esa persona, a ese medium bajo su control. De eso hablaremos más adelante. Por eso no es lo que nosotros hacemos. Nosotros, como dice aquí, controlamos nuestro pensar. Controlamos nuestro pensar. Dice aquí, para que no se salga fuera de lo debido. Bueno, una parte de lo debido es que esté de acuerdo con la palabra correctamente dividida, que esté de acuerdo con todo lo que está en la palabra. Lo debido es que nosotros estemos en control todo el tiempo, que nosotros controlamos lo que Dios quiere, que nosotros controlemos nuestro pensar. Controlamos nuestro pensar para que no se salga fuera de lo debido. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de alimentar nuestras mentes conforme solamente a la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Cada uno lo tiene. Hay tantas cosas que tenemos que controlar la mente para poder aceptar. Durante tanto tiempo el Dr. Wille, por ejemplo, creía que 2 habían sido crucificados con Jesucristo. Luego vio en la palabra que fueron 4 los que fueron crucificados con Jesucristo. Tuvo que controlar su mente para que estuviera de acuerdo con lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, controlar nuestras mentes para que estén de acuerdo con lo que dice la palabra. El día que Jesucristo murió no era el Viernes Santo, fue el miércoles. El Dr. Wille tuvo que controlar su pensar para que reflejara la grandeza de la palabra y para dejar atrás la tradición que él había venido creyendo toda la vida hasta ver en la palabra que no, eso es cierto. Él tuvo que renovar su entendimiento, tuvo que controlar su pensar para que estuviera de acuerdo con la palabra. Que Jesucristo no es Dios. El Dr. Wille creía eso antes. Claro, así fue criado. Algunos de nosotros hemos creído eso anteriormente. Así que él empezó a ver en la palabra que no era cierto. ¿Pueden imaginarse ustedes? Él tuvo que cambiar su mente, tuvo que cambiar su modo de pensar. Y lo hizo. Lo hizo. Cuando estamos en armonía con la palabra de Dios, Él nos bendecirá. Pero tenemos que hacer que nuestra mente haga aquello
que le dé la mayor gloria a Dios y que nos permita vivir la vida que es más que abundante, la vida en abundancia. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hacer que nuestra mente, controlando nuestro pensar, tenemos que hacer que nuestras mentes reflejen, que hagan aquello que le dé la mayor gloria a Dios y que nos permita vivir la vida en abundancia. La vida en abundancia. Deja que tu viejo hombre se muera. Él siempre quiere recordarte de tus experiencias del pasado. Algunos de nosotros hemos hecho cosas no honrosas en el pasado, digamos. Cosas vergonzosas. Yo digo algunos, yo creo que yo podría decir todos nosotros hemos hecho lo siguiente, eso. Algunos de nosotros hemos hecho cosas que el mundo, la sociedad considera más vergonzosas que otras cosas. No importa lo que el mundo piense y lo que pensemos nosotros, no importa. Lo que importa es lo que la palabra dice y lo que piense Dios. Satanás es el que quiere decirnos, pero que tú eres muy malo, tú eres muy malvado, tú hiciste esto y aquello y esto otra cosa. Tú no eres digno de sanarles a las personas. Tú no eres ningún santo, tú no eres ningún beato, tú eres ninguna persona muy honrada, muy piadosa. No, eso es Satanás. La palabra dice que somos hijos de Dios y que tenemos el poder ahora, que lo podemos hacer, que nos dio a todos nosotros la medida de la fe de Jesucristo. No importa si ustedes hayan sido muy malos, entre comillas, o muy buenos. Lo que importa es lo que crean ahora. Lo que crean ahora. Ahora, si pierden mucho tiempo fuera de comunión con el Padre, quiero asegurarles de esto, no van a recibir grandes cosas de Dios. De eso vamos a hablar más adelante. Si ustedes quieren seguir viviendo como el diablo en el mundo, entonces les aseguro que no van a poder manifestar mucho poder de Dios. Si han hecho cosas malas en el pasado, que no han reflejado la palabra de Dios, no importa, pero dejen de hacerlo. Porque si mantienen esas prácticas, van a estar fuera de comunión con el Padre, y solo estar en comunión con el Padre, solo en esa condición, ese estado, podemos manifestar el poder de Dios. Pero para estar en comunión con el Padre no hace falta dejar 1000 cosas diferentes, como dicen algunos religiosos. Lo que hace falta es solo leer la palabra, creerla y aplicarla. Y los mandamientos no son gravosos. Mayormente tiene que ver con el amor de Dios. Con el amor de Dios y vivir el amor de Dios. Que tiene muchos detalles específicos. Cuando vamos madurando, reconocemos, el amor de Dios dice que, quizás mejor que yo me abstenga de esta cosa ahora. Y cuando llegamos a conocer la palabra mejor, entonces sabemos, sin duda alguna, sí, yo tengo que abstenerme de esto, de hacer tal cosa, de tomar 3 cervezas, por ejemplo. Un ejemplo solamente. Porque puede que 3 cervezas entonces me pongan un poco desorientado y que no pueda vivir el amor de Dios. Pero Dios no dice, deja de tomar. Él dice, anda con exactitud la palabra de Dios, lo que dice. Y al madurar, entonces nosotros vamos reconociendo cada vez más lo que sea mejor para cada uno de nosotros. Así que tenemos que controlar el pensar. Y dejar que el viejo hombre se muera. El viejo hombre que está viciado en las concupiscencias y la lujuria del mundo. El viejo hombre quería todo lo emocionante del mundo. El hombre nuevo quiere las cosas de Dios. Y nosotros vamos a vivir con las cosas de Dios recordándonos de la palabra. Tenemos que ser condicionados por la palabra y no controlados por las circunstancias. Cada día de tu vida tú serás condicionado por la palabra o controlado por las circunstancias. Cada día depende de su libre albedrío, de su decisión. La clase avanzada es una clase que nos va a ayudar
a vivir más de acuerdo con la parte de ser condicionados por la palabra. Las circunstancias pueden cambiar, las circunstancias varían, las circunstancias nos pueden impeler a estar fuera de comunión con el Padre, fuera de comunión con el poder de Dios. Pero nosotros hemos de ser condicionados por la palabra y no controlados por las circunstancias. Una circunstancia interesante, una circunstancia que tiene que ver con la educación, circunstancia pedagógica. ¿Cuántos de ustedes han sido maestros, han estudiado pedagogía, algo así? ¿Algunos de ustedes han sido maestros en la escuela? ¿Una persona solamente? Ok, 2 o 3 o 4. La pedagogía, entonces, saber algo sobre esto. Bueno, ustedes sabían que según algunos estudios que han sido realizados, de las cosas que se aprenden, las nuevas cosas que se aprenden, cosas nuevas que se aprenden, según este estudio, 25% de la gente se olvida de la cosa nueva que han aprendido, se olvida de esa cosa en 24 horas. Aprenden algo y 24 horas después, si no hay ninguna repetición de esa cosa que han aprendido, 24 horas después, 25% de la gente ya no sabe esa cosa, ya no sepa nada. Y en 48 horas, 50% más, en otras palabras, un total de un 75% de la gente en 48 horas se olvidan de lo que han aprendido. Aprenden algo y digamos que 100 personas aprenden algo, una clase de 100 personas, en 24 horas, 25 de esas 100 personas se han olvidado de esa cosa. 24 horas más, un total de 48 horas, 50 personas más, por un total de 75 personas se han olvidado de esa cosa.